Hola, bienvenidos un día más a En todo caso podcast. Bueno, hoy hablaremos de la ocupación ilegal de las viviendas y, bueno, todo lo que rodea esta figura de forma bastante amplia. Pero antes cuéntenme, chicos, ¿qué tal esta semana? Coño, muy bien, la verdad estoy bien. Un saludo a todos los que nos están escuchando hoy. En verdad bastante contento, pero sí tengo miedo de que me ocupen, bro. O sea, esto lo leo en todos lados, no sé si es alarmismo, no sé si es un problema. Y hay gente que a veces me pregunta y claro, acabo de sacar el grado en Derecho, todavía hay cosas que no controlo muy bien. Y ante eso, pues nada, nos hemos tomado la labor de investigar para ustedes el día de hoy bien de qué va la ocupación y qué pueden hacer ante una ocupación. Jesús, ¿a qué tienes miedo tú? A muchas cosas. A muchas cosas, bro. Por ejemplo, a Juan me da miedo a veces cuando me mira directamente a la cara. No sé qué quiere. Bro, pero escúchame. Yo creo que Toñín está aquí para darte calma. Toñín nos Exacto, va a aclarar, va a aclarar mucho cómo se sale de una ocupación. Aquella persona que calma la tempestad. Si te quieren ocupar las nalgas, Toñín está aquí para salvar. Juan, pero una cosa, para que tú tengas miedo, para que te ocupen una cosa, un inmueble, ¿cuántos inmuebles tienes tú? Realmente, o sea, eso es una buena pregunta y para ahí vamos a ir en algún punto, ¿no? ¿No sabes contar tus inmuebles? No, bro. No sé contar muchas cosas. ¿Te imaginas? Por esa razón yo me acerco de este hombre, porque ¿Tú eres... tiene panoja. No, ojalá, bro. Realmente no, realmente tú eres de los propio Soengas, ninguno. de los Soengas de toda la vida, ¿verdad? The Real Soengas, ahí en Venezuela. Son los dueños de la mitad de Caracas, por ahí me han dicho. Vale. Nada que ver. Simplemente, coño, lo que yo pienso es que, o sea, me da miedo. Imagínate que tú estás un día en tu casa y vienen y de pronto vas al mercado y llegas. ¿Es esa ocupación? No, ¿verdad? Y esas son las cosas que vamos a ir hablando y vamos a ir aclarando. Sí, pero bueno, es un tema actual que tenemos que esclarecer bastantes cosas porque yo creo que se está generando quizás un clima de alarmismo o no. Vamos a spoilearlo en este capítulo, más o menos. ¿Saben que últimamente ando, bueno, así cambiando un poco de tema, adicto a la salsa? ¿En serio? No sé si, ya bro, me cansé es que de la música. salsa es muy sabrosa. A mí me encanta, por ejemplo, coño, Oscar de León. No, joder. Ah, sí, pensaba que me ibas a hablar de la salsa de... salsa de... Eso, de la salsa de tomate. Esa era la aclaración que yo quería hacer. De la salsa de música. Oscar de León es buenísimo. Pero y me estoy cansando ya de la música de ¿salsa suave o salsa esta fuerte? generación. A mí me gusta fuerte. Pero yo lo he muy pensado. Fuerte. A mí, o sea, la música más moderna me gusta, pero cuando siento que estoy en uno de esos días que, tipo, necesito escuchar algo musicalmente rico, que a ver, no estoy diciendo que la música moderna no lo sea, son distintas, ¿no? Sí, Juan, rico. La música moderna es muy rica, sobre todo el reggaetón. Sí, es verdad, o sea, pero digo musicalmente, tipo, que tenga más un instrumento, más juegos vocales, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. A veces termino tirando de música vieja y la salsa también está ahí, o sea, Rubén Blades, por ejemplo. Yo de salsa tengo cero idea y bajando. Joe. Pero conoces la salsa de tomate, por lo menos. Por supuesto. Algo ya sabes de salsa de tomate. Bueno, algo ya sabes de salsa, bro. Tú no sabrás de salsa, pero sabrás de flamenco, por ejemplo. Que es algo... que es como una equiparación, ¿no? Voy a quedar aquí como un punto ignorante. No, joder, no es ignorancia. Es que nosotros es diferente. Porque a ver, tú me dices un concepto de salsa y yo me imagino la música de la salsa. Pero me dices ahora autores y cosas de estas. Coño, ¿cómo te llaman? Beethoven. No, pero es que... En el contexto social en el que nacimos Jesús y yo, uno nace escuchando salsa. Eso es verdad. Mi abuela trapeaba la casa escuchando salsa, bro. Sí, o sea, pero es que son cosas culturales. Es así, es como la música que escuchas, literalmente es algo muy cultural y a mí me encanta. O sea, lo que es Rubén Blades es que es un maestro. Estoy seguro que cuando tú eras niño en tu casa ponían algo en particular. Claro, sí, hay música que roza lo cotidiano. Tal cual. Claro. David Bisbal. Por ejemplo. Bueno, pero claro. Bulería, madre mía. Melendi también. Estopa. Me acuerdo que era lo que yo más escuchaba. Allá, así. Amaral. Julieta Venegas, mítica. Pero Julieta, exacto. Julieta no es de acá. No te creas, Julieta Venegas. O sea, yo creo que ha aparecido en las noticias porque ha hecho una especie de no sé qué benéfico hace unos meses. No tengo ni idea. Pero Julieta Venegas y Amaral es de la década de los 2000. Es que son de los 2000, pop del 2000, justo. Es que la salsa de la que hablamos Jesús y yo va desde el 70 al 90. Tal cual. Oye, a ellos sí seguro que les ocuparían casas. Totalmente. Y propiedades, porque hay gente que sí debe que maneja tener muchísima panoja. Efectivamente. Sí. Y ahí quizás sí les interese lo que podemos estar hablando el día de hoy. Bueno, también tienes muchos contactos y no sé si la gente quiere ocupar una casita de... Oye, ¿tú te imaginas? Llegas así, tal, unos ocupas tal... No, verga, y te enteras que le ocupaste la casa a un capo de la mafia. Sí, o sea, tú le ocupas la casa, pero problema. Claro, el mafioso te embarga la vida, ¿sabes? Es a lo que voy, o sea... Es un poco hardcore. Es complicado y también eso, o sea, yo creo que depende un poco el contexto del país, ¿no? Yo creo que ocupar la casa
en algún país latinoamericano, eso se resuelve de una manera mucho más violenta que lo que aquí pasa a veces. Exacto. Aunque No. cueste aceptarlo y aunque sea Sí. una realidad que tenemos que cambiar. Efectivamente, En ningún no caso digo que estamos esté bien diciendo para que eso nada. esté bien, correcto. Exactamente. Eso En hay todo que caso, aclararlo. casi con total seguridad, la gente que ocupa casas sabe exactamente qué tipo de casas ocupa, a qué tipo de gente se le priva del derecho a la Esto es un estudio, propiedad o sea, Es o a la cierto, hay un intimidad. estudio previo. Y es algo de lo que vamos a hablar bastante. El Totalmente. estudio previo de aquellas personas que ocupan inmuebles para saber exactamente qué ocupan, a quién ocupan y el estado del inmueble del que ocupan. Tal Así cual. que- Y lo que me llama mucho la atención, esto es un tema que hasta hay mafias, ¿no? O sea, de lo que también hablaremos al final, un poco sobre el final Sí. del capítulo de hoy. Ujú. Mafias que se dedican precisamente a brindar esa inteligencia o ese estudio de a quién ocupar, ¿no? Exacto. Sí, es correcto, pero quería hacer una aclaración muy, muy breve, más que todo una introducción muy breve para ponernos ya serios en el tema. Yo no sé Vale. qué les parece, ¿les parece No, bien? empecemos. Claro que sí, empecemos a Juan. tope. Yo pienso que sería muy bueno tocar el ámbito civil procesal, penal procesal y posteriormente hablar pues un poco más de estos temas de la mafia, Todo el etcétera. podcast va a ser una interpretación paralela en cuanto a civil y en cuanto a penal. Tal Vamos cual. a dejar eso más o menos y a claro ver, para tampoco esclarecer queremos los- hacerlo excesivamente técnico. Vamos Exacto. a explicar las figuras, tal, Exacto. que sean bastante entendibles, pero bueno. Y bueno, y cualquier duda que tengan, saben que en los comentarios nos los pueden poner y nosotros vamos a Con mucho gusto las responderlas con responderemos. todo el gusto del mundo, tal cual. Y bueno, y eso, trataremos de que sea lo más llevable posible este capítulo y sobre todo de separarnos un poco de toda esa ola de información que a veces nos bombardea de un lado o de otro. Vamos a regirnos por un poco lo que está escrito, ¿no? Y tratar de dar soluciones claras a lo Sí. que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Sí, vamos a ceñirnos a lo que nos pone la ley y la norma y bueno, ya después veremos si eso es acorde a la realidad o no. Yo pienso que Toñín podría empezar, por ejemplo, que empieza con la parte más fuerte. Yo tenía una pregunta de introducción, ¿no? O Ya sea, me está quitando el protagonismo. Ya No, me está vale, quitando no, el protagonismo. te estoy ocupando tu espacio en el podcast. No, Dime pero la es la pregunta, ¿por qué ocupa se escribe con K? ¿Eso está bien escrito? ¿Va con C? Yo la primera vez que lo oí dije, oye, sorpresa. La regla de la lingüística moderna, hermano. Vaya, es que es curioso, ¿no? Seguro que Juan te puede dar la respuesta. Así de negrata, ¿no? Eso de las lingüísticas modernas, hermano. No, pero Yo lo ¿por que qué había- ocupación se escribe con K? Pues la verdad que creo que es por un movimiento social que hubo en su tiempo, en el cual tomaron esta palabra y la escribían con K y a partir de ahí, bueno, los medios empezaron a reproducirlo, como muy bien se sabe, hay muchos medios que más que estudiar y recopilar simplemente reproducen todo lo que ven. Exacto. Y se difundió y se popularizó, Y que, si no estoy mal. después las propias instituciones han ido adaptando el Pues lenguaje mira, después eso no lo sabía. a sus... Sí, yo lo que veo es eso. Creo que la RAE así lo pone, ¿verdad? La RAE Claro. establece la ocupación con K como una especie de coloquialismo, pero que está recogida. en ella. Creo que me lo dijiste tú el otro día, Yeah. efectivamente. Sí, y es que yo, claro, Sí, sí. yo leía eso en prensa y yo decía, ¿será que está ¿Será que escrito son como un disléxicos? claro, o como un coloquio pero me sorprendería que la prensa, ¿sabes? En sus titulares, en todos ponga Con K. con K, pero en verdad es muy interesante que hoy en día está reconocido, ¿no? Que cuando hablamos de ocupación con K, bueno, ¿a qué nos referimos con ocupación con K? Pues es muy interesante porque estamos hablando de colisiones de derechos fundamentales, para empezar. Tenemos que ver el 18 puntos de la Constitución Española cuando el legislador y el constituyente quiso otorgar como derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio, que sin duda va a ser sobre lo que ronde todo este tipo de debate. Justo. También el artículo 47, que es derecho a una vivienda digna, que esto es quizás la contraposición de ese derecho a la inviolabilidad del domicilio, que ya veremos que no se legitima. Y el artículo 33, que es derecho a la propiedad privada de cualquier persona o entidad, personalidad jurídica, que ya veremos más adelante que una persona jurídica puede tener derecho a la propiedad, quizás privada, a obtener ese inmueble, ¿no? Sí. Eso es cierto, pero también yo creo que es importante el debate en el cual la responsabilidad del acceso a una vivienda digna no es del ciudadano. Claro. Es una responsabilidad del Estado y que tiene que suplir el Estado. En ningún caso se le puede traspasar esa carga al ciudadano con sus inmuebles, que buenamente ha conseguido, se supone, claro. Fíjate que Otros casos se han visto. Sí, justamente, bueno, una actividad que estuve de una clínica jurídica y estábamos ahí echándole un ojo a lo que son los derechos fundamentales y luego lo que se conocen como derechos sociales, tal, salía la diatriba de que sí, es verdad que está recogido el derecho a la vivienda y ojo, no solo aquí en España, en muchos países en Latinoamérica se habla del derecho a la vivienda, pero tú cuando tienes un derecho tienes que tener formas de hacerlo real, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el derecho a la vida. Tú no puedes agarrar y plantear un derecho a la vida si no dotas de seguridad a los ciudadanos. Bueno, con la vivienda es igual. Si hablas de derecho a la vivienda, ¿qué haces tú
para que la gente pueda acceder a una casa, ¿no? A un hogar, a una vivienda, precisamente. Y ahí es cuando yo digo que efectivamente tú no puedes recargar esa responsabilidad en los ciudadanos, porque al final los ciudadanos no tienen ese derecho más que responderse, digamos, por su propia vivienda. Ya es una carga bastante importante, como para encima aquellos que tengan un par de viviendas de pronto tengan que responder por los otros. A ver, es mi punto de vista, sé que esto puede ser un poco, pero sobre eso se constituye el derecho a la propiedad, de eso se trata precisamente, ¿no? Que el derecho a la propiedad tampoco es un derecho fundamental. Efectivamente. Cosa importante, eso es algo muy importante derecho de comentar. reconocido, pero no es un derecho fundamental. Sí, eso es verdad. Yo creo que tenemos que tener claro que si existe un derecho a la vivienda digna y existe muchísimos casos de ocupación, ese derecho no está garantizado. Esto para empezar. Para poner un poco de datos, de 2015 a 2019, los hechos como conocidos como ocupación ilegal de inmuebles, de sus distintas razones, por supuesto, ha pasado de 10.376 a 14.621 ocupación ilegal. Con lo que, si existe ocupación ilegal, será porque quizás ese derecho del todo no se encuentra garantizado. Bueno, claro, a ver, yo discrepo un poco porque también es cierto que... Dentro de las excepcionalidades de la ocupación es ilegal. que yo el problema que le veo realmente a esta cuestión es que es demasiado laxa la ley. ¿Puede ser? Es como, sí, no, o sea, aunque la ley nos dé bastantes instrumentos, veo que en la realidad no es efectiva, no es eficiente y quizás eso impulsa a que la gente no tenga esto que tiene que tener el derecho, que es desmotivar al acometimiento de delitos en el caso de que sea un delito o al acometimiento de falta en el caso de que sea una falta civil, etcétera, ¿no? Sí. No veo que la ley logre ese Sin duda. objetivo, porque incluso este año, si no estoy mal, se han incrementado las ocupaciones. En proporción, todavía no acaba este año, en proporción claro. se está incrementando. No, en O sea, comparación lo que estás al- diciendo tú es falta de sí. retribución por parte del Estado. Y no yo falta te de diré una amenazas. cosa, o sea, efectivamente es un problema porque, y también va muy ligado a la situación económica de un país, ¿no? Con toda la crisis que se venga derivada de todos estos meses de confinamiento y Surgen todo el necesidades. golpe económico que tiene, claro que van a aumentar las ocupaciones porque al final es una respuesta en muchos casos, y no estoy diciendo que esté justificada, ¿no? Es explicar un poco de dónde viene. Y es que al final, si una familia no tiene dónde vivir ante esa situación de desesperación, muchas veces ven como una opción viable, y ahí es donde está el problema, que la ley permita que se vea como una opción viable tomar la posesión de la vivienda de un propietario que además es propietario justo, con título justo de esa vivienda, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está gran parte del problema, porque si tú tienes mecanismos, leyes y mecanismos para combatir esta situación y al final lo que hace es aumentar, y en situaciones donde la economía cae, aumenta, pues no tienes la solución, claramente, ¿no? Está claro. Yo creo que el Estado debe dar una respuesta a eso que estamos hablando, ¿no? La ocupación ilegal es ilegal y el Estado, con medidas quizás sociales, debe intentar paliar eso. Sin embargo, otra pregunta que ahora mismo no tiene respuesta, o puede tenerla y no sea la más adecuada, es quizás la respuesta de la justicia de cara a todos aquellos a los que se ven vulnerados el derecho a la propiedad privada. Y yo creo que ese va a ser un poco el objeto de debate durante estos minutos. ¿Qué respuesta da la justicia o de qué forma da respuesta la justicia a estas ocupaciones ilegales? Es que es muy curioso, porque yo veo que hay muchas respuestas, pero bien sabemos que el derecho suena muy bonito escrito, pero a veces a la hora de aplicarlo complicado. Se encuentran lagunas, Sí. se encuentran salidas, se encuentran trapiches huecos por los cuales la gente se cuela y enreda todo mucho más. Sí. No es tan bonito en la realidad. Y eso es un gran freno. Y luego también que, o sea, en este tema como la ocupación, es una realidad que los tribunales no tienen un criterio único o uniforme de actuar ante estos casos. De hecho, a veces ante un caso similar o igual, no igual, pero digamos con la naturaleza jurídica, los mismos elementos, terminan dando soluciones distintas. Y eso al final lo que hace es crear una gran sensación de inseguridad en la gente. Y esa inseguridad luego, con también la prensa y con todos los intereses que hay detrás de la prensa muchas veces, pues crea una situación de alarma general ante una situación como es la ocupación. Y por eso precisamente queríamos hablar de este tema hoy, ¿no? Yo tengo una pregunta, y es que es esto. O sea, lo planteaba al principio del programa hoy y me genera mucha duda. ¿Cuándo es ocupación, no? ¿Cuándo estamos hablando de una ocupación? Porque si yo tengo mi hogar, ¿no? Aquí donde estamos grabando el día de hoy,
tengo mi hogar, estoy aquí tranquilo en mi casa, ¿verdad? Salgo a comprar algo en el mercado, vuelvo y hay gente en mi hogar. Eso es ocupación. A ver, que te conteste Toñín desde el aspecto penal. ¿Sí? Hay que Yo verlo sí. desde el punto de vista penal y también punto de vista civil, y en ambos puntos de vista se centran en el tipo de inmueble que uno se ocupa. Vamos a partir de la base de que Vale. tenemos ¿Y que... quién lo ocupa? Y quién lo ocupa. Tenemos que ver qué tipo de inmueble es para aquella persona a la que se le ve vulnerado bien el derecho a la propiedad o el derecho a la intimidad, que penalmente también es responsable, como vamos a hablar a continuación. Hay varios tipos de ocupación de inmuebles. Vale. Existe un inmueble Correcto. en el que es tu vivienda habitual, donde tú desarrollas todos toda tu vida, tus familiares, etcétera, que esa es tu morada. Y jurisprudencialmente es morada, donde tú realizas tu centro de vida. Correcto. Asimismo, se considera morada o vivienda o residencia aquella residencia que tú realizas parte de tu vida, pero que no es la primera vivienda. Sí, algún mes al año, por ejemplo, Un mes al algo de año, vacaciones. de vacaciones, me verano, imagino, los claro, fines de justo. semana te vas a una casa en la sierra, etcétera, y tú desarrollas ahí tu centro de vida durante ese Durante periodo. esa estancia, claro. Esos dos tipos de vivienda se debe apartar del resto de inmuebles que no son considerados morada, ¿no? Entiendo. O sea, tienen como una protección máxima. Distintas protecciones, exacto. Los dos primeros, la vivienda habitual y luego la residencia donde tú realizas un centro de vida no de forma continuada, sino parcialmente continuada, ya sea Sí, como periodos una vivienda vacacionales y tal. vacacional, Exacto. Y el resto ocasional también. ocasional, exacto, y el resto de inmuebles. Un búnker. Un búnker podría ser una vivienda. Si de eres ese tipo, Hitler, sí. Si eres Hitler en el 45, el búnker es una morada de puta madre. ¿verdad? Efectivamente, porque lo estaba pensando. No, es que... creo que un ¿Sabes periodo de qué red- es curioso? La confusión que siempre pasa. Diga. La rama penal atribuye un nombre a lo que entendemos por morada, la rama administrativa atribuye otro nombre y la Que rama si civil no, otro tal cual. nombre. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay de morada a domicilio habitual? bueno, eso es un término Claro, más que a va por el ámbito residencia, tributario. Justo. ¿no? Parecen sinónimos, pero O sea, es un lío. bien sabemos que eso muchas veces da conflictos. Y ni siquiera hay criterios unificados dentro de esas propias ramas. En el ámbito fiscal, ya te digo En yo, el que eso es ámbito un fiscal, mundo. por ejemplo. Muchas En veces. el ámbito todo- fiscal, tu domicilio son 20 inmuebles, con tal de que pagues. Como, Con tal de que como pagues, una vez efectivamente. escuchaba, en el ámbito fiscal tu domicilio es el que tú quieras que sea. Eh, No, pero claro, porque puedes jugar un poco con en las términos normas de ocupaciones fiscales donde y todo. realices tu centro de vida o donde Exacto. ocasionalmente realices tu centro de vida. Entiendo, Que vale. de hecho en el ámbito penal también se relaciona con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Exacto. Claro, Efectivamente. claro. Exacto. Del 18. ¿Quién empieza, civil o penal? Empieza tú, que ya estás con el Hablamos hilo de bien penal. puesto. Hay que partir de la base de que en el ámbito penal los procedimientos se acortan. Existe una especie de falsa creencia de que las ocupaciones se prolongan mucho en el tiempo, que no es mentira, porque la justicia ahora mismo, que es otro debate que sin duda da para otro capítulo, es lenta, le faltan recursos, le faltan inyecciones de dinero público para que vaya todo un poco más rápido. Sin embargo, el delito de allanamiento de morada y el delito de usurpación son delitos que, por su propio nombre y por su propia protección que le otorga el Estado, va más rápido. Claro. Existen dos tipos de delito que afectan a la morada y al inmueble, como es el delito de usurpación, del 245.2, delito leve, es importante recalcar el delito leve, Claro. y el delito del allanamiento de morada recogido en el artículo 202. Hasta ahora bien. Sí, todo claro. La diferencia entre ambos delitos es lo que hemos dicho antes. El delito de usurpación no es tu centro de vida, no es tu residencia habitual, ni ocasional como es el periodo vacacional, y el delito de allanamiento de morada sí es la residencia habitual de la persona a la que reclama el inmueble. Ah, o sea que el del 245 es de un inmueble que tú tienes y te lo ocupan, ¿no? Te lo ocupen, sí, claro. y que el inmueble Te no lo sea quitan. Claro. residencia habitual. No, O sea, claro, o sea, ya un local, por ejemplo, un Exacto, taller, un exacto. almacén, Claro, o incluso una vivienda, ¿no? Arrendada, si no por vives, ejemplo, por Claro. ejemplo, ahí. una vivienda que es arrendada Claro. y el arrendatario pues Ah, no paga vale, las vale. Claro. rentas. Por De hecho, ese es un ejemplo muy común y gran parte de los casos de Un ocupación clásico. va por ahí, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Un clásico. clasicazo. Entonces, partiendo de esa base, existen distintas respuestas por parte del Estado. Para empezar, el allanamiento de morada no solo protege el derecho a la propiedad,
sino que el bien jurídico protegido es la intimidad, porque es tu Entiendo, morada, claro, es claro, tu residencia claro, habitual. claro. Por eso esto es un delito menos grave, a diferencia de la usurpación, que es un delito leve. Entiendo. Entonces, la respuesta por parte de la justicia es más inmediata porque se está intentando proteger un bien jurídico protegido superior o más importante al de la usurpación. Es un poco lioso. Claro. Estoy sudando para explicar eso. Es que, claro, el de la usurpación sería en sí el derecho a la propiedad. Exacto. Y el del allanamiento de morada es el bien jurídico protegido, es el de la intimidad, porque no Claro. deja de ser tu residencia Claro. habitual. La respuesta por parte de la justicia o por parte de los jueces es más inmediata. Claro. El bien jurídico protegido de la intimidad es más importante. Claro. Si hay una medida cautelar, pues el juez va a tener menos dudas o va a dudar menos en tomar medidas cautelares, en Sí. desalojar esa morada. De hecho, ahora que mencionas lo de las medidas cautelares, suele ser una de las acciones que cuando mejor opera la justicia de cara a las ocupaciones, Exacto. suele estar porque los La jueces respuesta más dictan una inmediata. medida cautelar Ujú. precisamente para agilizar el procedimiento Exacto. en pro de un interés legítimo, que es precisamente la vivienda y el derecho al uso y disfrute de la propiedad que tienes. Sin embargo, tengo entendido que, claro, en el caso de una usurpación o una medida cautelar, muy difícilmente te la van a estimar. Es más difícil porque el bien jurídico protegido es menor. Básicamente, Es más por si surgiera la duda, cuando hablamos de medida cautelar, es básicamente una medida que se aprueba antes de que tú tengas una sentencia, ¿no? Ujú. Es como cuando tú tienes miedo a que Sí. por la demora del procedimiento, cuando tengas una sentencia firme, se pierda lo que estabas pretendiendo defender, se aprueba una medida cautelar que es básicamente como una protección a ese interés legítimo. Correcto, o en otras palabras, cuando hay un temor real e inminente sobre un menoscabo del bien Justamente. que se pretende Justamente. proteger con Y en su mayoría, bueno, la tutela del derecho. estas medidas cautelares tienen que ponderarse un poco. Depende del tipo de delito, se emplea una medida cautelar u otro. En base al artículo 33 del Código Penal, los delitos son graves, menos graves o leve. Un juez, obviamente, se va a mostrar más reticente en emplear una medida cautelar en Claro. un delito leve, como es, por ejemplo, el de la usurpación, que es una morada, un domicilio, no un domicilio, sino un inmueble, que no es residencia habitual, a del allanamiento de morada, que es Claro, la residencia morada. habitual, Y que es morada. sobre las penas, ¿qué se nos dice de las penas? Las penas son, obviamente, más graves en una que otra. En la usurpación, la pena más o menos es una multa de 3 a 6 meses, no más o menos, es una multa de 3 a 6 meses, mientras que el allanamiento de morada entra ya Claro. la pena de prisión hasta los 2 años. Claro. Ah, De- hasta los 2 años. De hecho, o sea, ya por un tema de clarificar, ya cuando uno escucha morada, allanamiento de morada, ya te puedes imaginar que es lo más grave, Exacto. ¿no? El Porque propio hablar de delito ya lo morada define. estamos hablando de algo con mucha protección porque es donde tú vives. Exacto. Y entonces el allanamiento de morada es más rápido, ¿no? Es mucho más rápido Es más rápido. recuperar tu Exacto, tu es hogar. más rápido porque es más fácil probar que la morada es residencia habitual tuya, es Claro. un bien jurídico protegido Claro. superior como es el de la intimidad y el de la propiedad, con lo que el juez toma las decisiones de forma más rápida. Además de incluir las medidas cautelares que implica esto, como es, por ejemplo, que al ser un delito continuado, Claro. porque el delito se comete desde que tú allanas la morada hasta, Hasta que a ti te sacan de ella, Efectivamente. la policía, conforme al artículo 18.2, creo recordar de la Constitución Española, como la policía puede Claro, la actuar inviolabilidad del domicilio. en el domicilio cuando se trata de un delito flagrante, pues la medida cautelar se puede ejecutar de forma más sencilla, que es, por ejemplo, el de usurpación, donde cuesta un poco más, además de la propia escritura de compraventa o la adquisición del inmueble, cuesta un poco más probar que el inmueble pertenece a la persona que la reclama en vez de a las personas que realmente se encuentran ahí ocupando el lugar Claro. o realizando su centro de vida. Entiendo, claro. Muy interesante, o sea, desde el punto de vista porque a ver, estas son las cosas que a veces no quedan claras, ¿no? Y que a veces se trata de dar la impresión de que tiene el mismo valor la vivienda sea cual sea, ¿no? Ujú. Y es importante distinguir que por una propia lógica de un sistema, cuando tú creas un sistema legal, tú tienes que crear una serie de valores más importantes que otros, ¿no? Como es la vida, por ejemplo. Ujú. Y en este caso, cuando estamos hablando precisamente de la diferencia entre estas dos figuras, lo que está haciendo el sistema es darle más importancia a aquella que es más importante para la persona. No es lo mismo que a mí, Jesús, llegó un día, fui al mercado, volví, hay gente en mi hogar, ahí estaríamos ante un allanamiento de morada, precisamente. Es muy distinto a que si tengo una vivienda deshabitada, en la que no vive nadie, en la que en verdad el daño
existe, claro que hay un daño, no se Pero es malinterprete, pero es menor. Claro. Es menor porque, quiero decir, yo todavía voy a poder seguir teniendo donde vivir, donde hacer mi vida, pues claramente el sistema tiene que hacer una distinción, ¿no? No, y sabes, es bastante importante también como que no se pierda ese valor, que a veces vemos que ese es el sentir como social, ¿no? Sí. Que se le resta un valor a la vivienda porque la gente se ve metida en líos con estrategias y triquiñuelas de los que ocupan. En este caso, como ya vemos sería una ocupación de una vivienda que no constituye morada, corrígeme Ajá. si estoy equivocado, Toñín, y se tiene que hacer algo para que la perspectiva social no sea que la vivienda no vale. Efectivamente. Porque si los ciudadanos Efectivamente. sienten que su vivienda no vale ante una ocupación, Efectivamente. que no se hacen valer sus derechos, podemos llegar a un momento en el que la gente no quiera adquirir Pero a efectos, una vivienda. pero a efectos jurídicos, un inmueble sí vale más que otro. Claro, no, en no, cuanto a no. protección. Sí. De hecho, sí, yo diría aquí que estoy no- hablando no es más es de el una inmueble. temática social. Claro, yo ¿De diría qué que no es el perspectiva inmueble. ni tiene siquiera. la gente? Claro, y yo no diría que es que un inmueble vale más que otro, no. La Está más situación protegido. de la persona que está en dicho inmueble Exacto. vale más una respecto a otra, porque de hecho en el ámbito penal realmente lo que está planteado para defenderse es la situación de la persona que es Ujú. desalojada, en este caso de su inmueble. Exacto. De hecho, por eso es que se hace esa diferencia, ¿no? Y luego, de hecho, parecía que estos dos delitos tienen precisamente esa distinción, ¿no? Ajá. De que en uno están protegiéndote a Jesús, que fue a comprar verduras en el mercado y volvió y tenía la casa ocupada, a una casa que, bueno, que sencillamente no hay nadie ahí afectado en un primer momento, En el ¿vale? primero te protegen el derecho a la intimidad, que es un derecho personal y es muy importante, y en el segundo simplemente el derecho a la propiedad, que sí es importante, sin embargo, a efectos de desarrollar tu vida, pues es de forma distinta. Entiendo. O sea, muy interesante esta... También hay que esta tener en aclaración. cuenta los planes de los ocupas. Uno ocupa... Sí. Sí, esto suena... El entramado ocupa. La estrategia. Capítulo 1. A ti no te van a ocupar una casa o no tienen intención de ocupar una casa cuando te vayas al Mercadona. Yo entiendo, y esto por lo que dicen los medios de comunicación, los ocupas tienen sus planes. Se tiran sus meses estudiando los inmuebles, a ver qué ocupación... Otra cosa no, pero Los ocupas no trabajan para la KGB, así de casualidad. Los ocupas a efectos de conocer la ley de ocupación y responsabilidad penal y civil, se lo tienen, vamos, de pe a pa. Pueden dar clases magistrales en cualquier universidad. Eso te iba a decir, estoy seguro que sí, porque muchas veces cuando estás en el día a día operando con estas cosas... Pero marica, ¿qué hacemos en la carrera de Derecho? Nos hubiéramos metido a Ocupa, güey. No, tampoco así, esa no es la idea para nada. Pero sí el otro día, fíjense, investigando un poco y leyendo el tema, me conseguí en internet, no diré la web, pero un manual de cómo ocupar. Me quedé loco. ¿Qué dices? Sí, me quedé loco. Yo también encontré otro. Me quedé loco y digo, vaya, que es caro, o sea, ¿en qué punto nos encontramos, no? No podría decir si es una web española o no, porque en verdad cuando fui a ver los certificados no pude ver si era de acá. Me llamó mucho la curiosidad realmente. Alguien usa Tor. No, pero es que este tipo de cosas me interesan mucho, ¿sabes? En ver, coño, es un artículo que te dice cómo ocupar. Ujú. Claro, Entonces claro. ahí es cuando tú dices, Casualidades. oye, sí, quién sabe, o sea, quién sabe. No lo habrán redactado ustedes, muchachos. Broma. Pero bueno, o sea, sin duda yo creo que, bueno, ya cerca del final del programa aclararemos qué se puede hacer de cara a una ocupación y qué De no. poderse pero hacer, se puede hacer todo. ¿Qué no debemos eso es muy hacer? importante. ¿Qué ¿En debemos qué y qué no debemos tentaciones no debemos O sea, caer? tú has encontrado un libro de cómo ocupar o un artículo de cómo ocupar, nosotros diremos qué hacer cuando te ocupan. Somos la otra, somos la cara B. Muy importante, muy importante. Pero lo cierto es eso, o sea, que al final cuando tú tienes un sistema legal y ves que la gente empieza a conseguir los huecos en él, tienes que Responder. darte cuenta y responder. O sea, esto es indiscutible. Es como cualquier cosa. Tú puedes redactar algo, pero no todo está bien a la primera. Díganmelo a mí, que cuántas veces no he escrito redacciones de mierda en la carrera y bueno, aquí Pero estamos, ¿no? Jesús, tampoco te tires al agua así, viejo. O sea, Bueno, ya Quiérete. tú sabes, Juan, ya tú sabes. Pero sí, son cositas que creo que hay que echarle un ojo, ¿no? Ya a nivel de los que están encargados de hacer la ley, el Congreso debería echarle un ojo a este tipo de cosas, ¿no? sí, definitivamente se necesita una reforma urgente. Aquí tengo una propuesta
propuesta del Colegio de Abogados de Barcelona, pero mira, primero interesante. quiero explicar el Sí, ámbito justo civil te iba a preguntar eso es, ¿cuál es la de diferencia? la En su ocupación. ámbito Bueno, penal, a pero ver, también hay ámbito civil. claro, de hay un respuesta, ámbito civil por y no son responsabilidad. excluyentes. Ajá. Son Ah, excluyentes. vaya, claro, el ámbito penal y el efectivamente. ámbito civil no son excluyentes. Efectivamente. Sin embargo, los derechos, por decirlo así, los bienes que se protegen son diferentes, Distintos. son Eso es, distintos. eso es. Por el ámbito penal se protegen objetos más importantes. O derechos más importantes, como Sí, se no, llama. el bien jurídico, el bien sí, jurídico, eso, bienes ajá, jurídicos. sí, no sí, me sí, te salía la entendí, palabra. o sea, el bien jurídico, Por efectivamente. favor, no me suspendan. Taxidad, derecho penal, por el ámbito civil, pues son bienes jurídicos importantes, pero no tan esenciales como podrían ser los derechos fundamentales que ha nombrado Toñín. En el ámbito civil tenemos dos figuras bastante definidas. Una es si es que se puede llamar de este modo, ocupación o establecimiento por precario. Vale. Y la otra figura que tenemos sí es directamente una ocupación. Precario. Sí, precario. El precario. Después te explico esa No el figura. becario. Cuidado. Primera noticia. No es el becario, No el becario, no ocupa. Que si bien Estamos hablando del similares, precario. son Becario no distintos. cobra. Que de hecho el precario es una figura jurisprudencial amplia. Amplia. Ahora explicaré la parte más reducida del precario, pero la figura jurisprudencial amplia habla de toda aquella persona que se establezca en ¿cómo se llama esto? Domicilio. En un inmueble, en un Inmueble. inmueble, sin título válido o sin título vigente. Es decir, pudo haber tenido en su época un título válido. Como un arrendatario. Claro, correcto. perfectamente. Pero Claro. después hay una figura reducida. Y que esta no paga ningún tipo de retribución. Vale. Retribución a el dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque que pague la luz, que pague el agua, Claro. que pague los servicios generales o que pague, por ejemplo, Comunidad. la comunidad, no significa que esté pagando una retribución. Claro. Y seguiría siendo precario. Claro. Porque esos Porque pagos pringado, ¿no? son en beneficios del propio... Claro, pero son en beneficios Joder, del propio. propietario. Sí, Qué problema, sí, ¿no? Ah, sí, claro, coño. claro, porque si estás ahí, quieres agua, O sea, quieres si tú no luz, pagas el alquiler, pero pagas el agua, tal, no sé qué, ¿sigues considerado? sigue siendo precario. Claro. A no Claro. ser que haya un trato. Pero es que, a ver, claro, es a no lógico. ser que haya un trato con el propietario de que tú no pagas nada Claro. más que eso. Eso Lo es que otra pasa es cosa. ese tipo de, cuando estamos hablando de arrendamiento, siempre se presume que se hace bajo una figura o un precio, ¿no? Sí, Además, por Exacto. un tema de que a veces esto, o sea, si tú estás simulando un negocio jurídico como un arrendamiento, digo simulando, y al final en verdad lo que estás haciendo es no estás arrendando y Ujú. llegas a otro acuerdo, te podrías meter en un problema. Exacto. Esto es otro tema de otro día, pero sí, justo. Ujú. Sí, bueno, esta figura del precario, además de numerosa jurisprudencia, se explica muy bien en la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de febrero del año 2000. Digo la referencia por si a alguien Dale, le interesa, ahí lo dejo. Esto no va a salir en el Es examen, ¿no? es el número de recurso 1692/1995. Número Está- de recurso. A veces cuando veo todos los códigos que tienen una sentencia, me siento de nuevo estudiando ingeniería. Y es Escúchame, horrible, brother. yo he acabado la carrera y todavía no sé buscar en Zendog el tipo de sentencia. N.rog, que he descubierto el otro día que es número de resolución del órgano judicial. Judicial. Claro, que es diferente al Pero, ¿qué clase de ignorante? número de recurso, que es el que Son acabo Exacto. yo que es de el que- decir. Y el Es número de decir, sentencia después. que Claro, sería. hay dos identificaciones. Touché. La madre que me parió. Es un lío, pero también... Y lo he porque- descubierto hace una semana. Pero eso es un sistema, yo no sabía, ni siquiera es español, es europeo, ese sistema de... ¿En serio? Sí, es sugerido por Europa, fue sugerido por la Unión Europea, es muy interesante de ese Joder. sentido. Y también se ha adaptado un poco el sistema europeo a este modo de código, pero hace más fácil a nivel de organizar. Imagínate Claro. tú organizar todos los pleitos de la gente. Ujú. Joder, eso sí es un problema. Seguro hay muchos más pleitos que españoles. Con la en cantidad de España. recursos que puede haber albergado ese pleito. por Efectivamente, ejemplo. O sea, yo un a veces proceso, digo, la de coño, pero- recursos. Claro, y entonces al final uno dice que la justicia va lenta, pero también, coño, peleamos mucho, muchachos. Bueno, siguiendo con... Tranquilo, siguiendo Juan, con el hilo. tranquilo. No, es que me ha dejado con la palabra en la Perdón, boca y perdón. me has echado allí un rollazo de cómo Es se verdad. articula. Se ha metido ahí Pero en derecho un rollazo comparado. interesante, porque no tenía ni idea que esto era una regulación europea, pero bueno. En fin. Bueno, algo así he leído, bro. Por ahí dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Dudas, efectivamente. Como ya saca un invento. A ver, Te- vuelvo a nos la hemos tierra. liado, nos Vuelvo a la hemos tierra. A liado. ver. Hola. Estamos hablando del precario. No, bueno, la figura del desahucio civil se regula en la LEC,
en este caso el desahucio por precario, tomándolo como una figura estrecha, que era una persona que poseía un título, es decir, que había una previa tolerancia a que esta persona estuviera en esa vivienda, se regula en el... ¿Arrendamiento, por ejemplo? Un arrendamiento, Vamos por a poner en ejemplo, contexto, vale. o cualquier otro tipo de figura. Claro. Puede ser una hipoteca y que no dejen de pagar la hipoteca y después que el banco se convierta... Bueno, que el hipotecado claro. sea el no pagador. y el Una banco sea la servidumbre, propiedad. Claro. cualquier tipo de tolerancia, por Vale, ejemplo. vale. Claro. Esto sería, iríamos por la vía del desahucio por precario, regulado en el artículo 250.1.2. Joder. Y... es que tengo aquí la Punto chuletilla. 1, 1, punto 2, dos, letra A, punto Letra cuatro, A, punto F, cinco, G, párrafo A. segundo, Madre mía, inciso mía. H. Vaya. No, 250.1.2 de la LEC, en el cual es un juicio verbal, es una tutela corta. Ujú. Y bueno, En esta sí, en teoría. Enfatizar la Después palabra veremos, en teoría. Todo es corto en teoría. después pero- veremos qué pasa con esto. Pero en el año 2018, en la ley 5/2018 Sí. de el... A ver... 5 de Where are octubre. you? Don't try to hide of me. Del 11 de junio, en la cual se modifica la LEC. Ujú. Se añade un apartado, bueno, entre uno principal, pero hay varios, que es lo que se conoce vulgarmente como el desahucio express, Ujú. en el cual es todo mucho más abreviado, es un juicio verbal abreviado, se le notifica a las personas una vez ha sido admitida a trámite la demanda. Oye, eso está útil, en verdad. Sí, esto, vamos, no sé cómo hay tantos problemas con esta modificación, porque mira, se les notifica a las personas sin necesidad de que estén identificadas. Se les Vale. identificará al momento de la notificación, por ejemplo. Claro, directamente claro. al domicilio, claro. Claro, Al domicilio pero ocupado es se le que, mete claro, ahí la carta claro. y ya está. Y tiene sentido, o sea, porque muchas veces la persona que ocupa pone muchas trabas Ujú. porque ellos saben los problemas que... Saben el procedimiento. El procedimiento, justamente, y se agarran a todos esos vacíos que van Sí, encontrando, sí, ¿no? y este desahucio express se regula en el 250.1.4, además del 437, 441, bueno, etcétera, por si les interesa ahí unas pequeñas herramientas. Y bueno, sí, añade esto, añade también que si el momento de la resolución, porque antes había un truco, ¿no? Que era, me llega la notificación de desahucio, llamo a mis colegas para que ocupen Es y a lo que ellos te iba a decir. no los echan. Y cambias, Pues no. claro. Porque Aquí da antes- igual quién esté, Cambias que cromos, se va digamos. para la calle. Porque antes la notificación tenía que ser a la identificación de la persona que ocupa. Claro, Y ahora claro. no. En este caso Claro. no. En este caso, aunque ya haya una previa identificación para la notificación, si a la hora de la expulsión, valga las rimas, madre mía, hay otra persona, igual se le echa. Porque la peña que ocupaba lo que hacía es cambiar, ¿no? Es decir, se iba uno, Sí, iba se otro, iba uno y llamaban a otro y se intercambiaban las casas. Yo que sé, que no amigo. coincidía con la identificación del juzgado en este caso. Claro, en Y este claro, caso. como no se produce una notificación efectiva, lo que hace la reforma Claro. es directamente al domicilio. Claro. Entonces es lógico, porque es el domicilio ocupado, Claro. es el Claro. centro del problema, ¿no? Claro, claro, y porque ya, bueno, ya son conscientes de todas estas triquiñuelas que la gente usa. Claro. Bueno, se permite presentar una demanda Claro. con identidad desconocida, que como Ajá. bien sabemos y hemos estudiado, esto es complicado, ¿no? Sí, Si no sí. se identifica una persona, muy difícil de demandarla. Bueno, Fumo. esta reforma lo permite. Claro. Permite Es la- justamente una excepción a la regla general Sí, que se es- sigue. Muy Para paliar un interesante. problema. Sí, muy interesante. Correcto. La ocupación, ¿no? Estas personas están obligadas a, una vez admitida la demanda, etcétera, tiene que presentar un justo título importante. Puede presentarlo el propietario o cualquier persona con un justo título. Es decir, un arrendatario, Claro. por ejemplo, Cualquiera una que tenga persona un que tenga interés, cualquier claro, legítimo y que cualquier tenga justo título sobre que lo esa pruebe, vivienda, claro. justo título, exacto. Joder. Lo presenta Qué cool. y una vez admitida la demanda se le da un plazo de 5 días a los ocupantes para que se larguen. Vaya. O- Sí que es expressi. No, Sí, no, rapidito. para que se larguen, no, para que presenten un título. Ah, que contradiga Sí, la... sí, Claro. que enerve las pruebas Ajá. y bueno, si no, que se larguen. Ahora Claro, sí, que, se larguen. que Claro, obviamente si al final eres ocupa es Claro. porque no tienes ese título Exacto, y por correcto. supuesto que iría fuera. Sin embargo, hay personas en situaciones, bueno, que ustedes saben que no ocupan por gusto y son varias, entonces también se prevé Claro. que se avise a los servicios sociales, se les Claro, haga a estas claro. personas un seguimiento, etcétera. No sé cómo será en la realidad, para serles sinceros, todos sabemos que... Porque de la teoría a la Yo- práctica hay- Exacto, Sí. la burocracia del sistema. Tengo entendido que muchas ahí veces, sí está fallando un claro, poco el la burocracia del sistema. sistema falla. Ahí está Y fallando un eso poquito. es un problema grande. Bueno,
Aquí tendríamos, esto sí sería ya no figura de precario, sino la figura de la ocupación como tal, porque las personas que Claro. están dentro no tienen justo título. Claro. Exacto. Esta es la figura del 250.1.4, Claro. en contraposición con la figura del precario, que es una persona que pudiendo haber tenido cualquier tipo de justo título, se le echa. Claro. En síntesis. Y no me quiero enrollar más En porque... síntesis, si Jesús va a comprar al Mercadona y se le ocupa la casa, ¿se va a tirar 4 años para recuperar el inmueble, sí o no? No, gracias a Según Dios. la ley, no. Según Claro. la ley, llama a Lepolis No, y Lepolis efectivamente, hace 48 el horas me allanamiento. parece que ya, o sea, si voy directamente por la vía de llamar a los policías en ese caso, se Ujú. tramita en un momento. Y claro, y le caerían los cargos por un delito de allanamiento de morada a estas personas claro. que hubieran osado. Osado, se hubieran atrevido. atrevido. Sí. Tener el valor irrumpir en mi suficiente. morada. A entrar en la morada de En Estados Jesús Unidos- Andrés en Estados Unidos- Soengas de la Santísima Trinidad, Efectivamente. Ponte Palacios. Coño, que capaz si yo viviera en Amén. Estados Unidos, mira, bueno, capaz si esto pasara en Estados Unidos, entras en una morada y ponte que está Karen y Kevin. Coño, te esperan con una ¿Quiénes pistola son? en mano. ¿No han escuchado eso? No, es Karen, weón. ¿Vosotros os tomaréis la Esto justicia es por un vuestra tema mano? para otro día, pero básicamente es que en Estados Unidos, sabes que en muchos estados tú puedes tener tu propia armamento. En Ajá. todos. Y la en casi mayoría, todos. claro, y de hecho, sí, en la mayoría. Y de hecho, la gran argumentación de los que defienden los armamentos muchas veces es para cuando te allanen la morada. Es decir, ahí no se andan con leyes ni nada. Ahí es, mira, entraste en mi casa, cuidado. Bueno, el tema de las armas en Estados Unidos da para otro debate Efectivamente, completamente, por eso pero te sí, en digo. Estados Unidos, chicos, no vayan a Estados Unidos No, a ocupar no, no casas. ocupéis. Va a salir un veterano de la guerra de Vietnam y les va a meter Quedaos 3 en la tiros calle. en el pecho. El Johnny. otro día estaba viendo una Cuidado. película en Netflix horrible justamente de eso. Era como un veterano ciego que se llama No Respires. Y el tipo como que se metían tres a robarle la casa. El tipo supuestamente tenía una fortuna allí. Oh, Y creo se que los me iba la he cargando visto, uno a weón. uno. Compadre, ¿Qué dices? dura peli. ¿Vosotros os tomaríais la justicia por vuestra mano? No, No, voy a confesar no, un delito no. delante de un micrófono, amigo. Creo que con No, eso no. te lo Te voy a ser honesto. te lo he respondido todo. No, Pero no porque... entraríais a vuestra casa y No, sacaríais porque a yo creo... patadas a la gente. No, porque yo creo que al Yo final... ya te he respondido. Ya, y no, y yo creo que al final si tú tienes un sistema de justicia tienes que entender que primero no es perfecto, Ujú. que alguien me diga que hay que exista que es perfecto. Sí, Además sí de hay, tu pelo, sí Juan. hay algo... No. Hablando en serio, con seriedad. Hay algo perfecto y es tu mirada, bebé. Gracias, Juan. ¿Y Oye, de lo vale, mío un qué? poco de respeto, vale. Tú no. Tengo novia, Tú nada. Juan, respeto, no vale. Mira, justamente, o sea, yo creo que no, porque al final si tienes un sistema de justicia, sea el país que sea, también hay que irlo viendo, ¿no? Pero vamos a hablar aquí en España que hay una democracia y un Estado de Derecho cuestionable en algunas cosas, claro, como todo, ¿no? Pero al final tienes que confiar un poco también en que las cosas sigan su cauce, ¿no? Porque si todos nos tomáramos la justicia por las manos, quiero decir, caeríamos precisamente en una serie de revanchas constantes, ¿no? Pienso. No es perfecto, Jesús, pero es claramente mejorable. O sea, Ah, miren, sí, está sí. claro. No, voy, no, Juan. voy claro a poner que sí. un par de ejemplos, miren. Vale. En Holanda, por ejemplo, solo se exige una denuncia policial para recuperar la vivienda siempre y cuando se exija un título de propiedad. Sencillo. Y que, obviamente, los poseedores no dispongan de título. No es que vas a ir a los inquilinos que te pagan Yo- el arriendo y lo vas a echar. de hecho, eso me parece Otro fabuloso. ejemplo. En Francia, la policía puede desalojar a un ocupa ilegal, es decir, sin título, en las primeras 48 horas de la ocupación. Desde cuando conocen del hecho. Vale. Pero la pregunta sería, ¿en Holanda y en Francia es el domicilio o la inviolabilidad del domicilio derecho fundamental? Porque si no lo es, puede dar pie a que este Yo creo tipo de que leyes... sí, que el domicilio... Mira, Claro, hablo sea desde la muy- máxima ignorancia, pero puede dar pie a que este tipo de leyes o este tipo de medidas sean... Yo creo que con factibles, domicilio sean se reales. refieren a enamorada, pero claro, Claro. Aquí si hablamos de términos, pues En bueno, España es derecho absolutamente fundamental indeterminado. y estamos hablando en todo momento de ponderación de derechos, ponderación de libertades y a la hora de tomar una decisión valorar cuál de ellas es más importante y demás. Entonces, siempre hay que otorgarle a la persona que se encuentra dentro de un domicilio cierta seguridad por si si sucediese, fuese de verdad el título, Claro. fuese propietario de Claro. esa propiedad. Entonces, yo creo que parte de la base un poco de eso. Está muy bien decir que en otros países, a lo mejor en 2 horas o en 2 días, tienes a la persona que indebidamente haya, pues eso, ocupado un inmueble fuera.
Sin embargo, hay que ver también la ponderación que se realiza de los derechos. Sí, eso es muy Pero importante también. es que también esto deja a los propietarios en algunas ocasiones en una inseguridad jurídica. No, Ten porque en tiene cuenta- respuesta. Sí, Existe tiene respuesta, un pero, poco más lenta pero que otra. no es solo eso. La carga que se le exige al propietario para reclamar Muy su alta, vivienda es muy alta. Es muy alta. ¿Tú efectivamente. sabes que el periodo de caducidad para recurrir es de 1 año desde que se produce la ocupación? Ujú. Desde que se produce. Es decir, si te comparado vas de con- vacaciones 6 meses y vuelves a estar ocupada, te quedan 6 meses para recurrir. Ya. Ya. O sea, y si te comparado vas, con otros... y si te sí. vas 8 meses, llegas y te quedan 4. Bueno, espérate que no sea desde que tengas conocimiento, ¿eh? No. ¿No? ¿Seguro? Desde que se produce, segurísimo. Desde que se produce la ocupación. Pues sí, o sea... Se exige mucho. Al menos en el ámbito civil. Estoy hablando Sí, del sí. ámbito civil. No, acuérdate que En el penal no lo sé. Claro, en el ámbito Sí, penal la todo prescripción es un un poco más generoso en ese sentido de plazos, pero también porque estamos protegiendo, quiero decir... Yo o sea, sé que lo- me van a pegar, pero ¿eso es prescripción o caducidad? Yo creo que eso ¿El es qué? caducidad, ¿no? Caducidad Lo que de acabo de plazos decir. a la hora de reclamar, yo creo que es caducidad. Yo creo que caducidad. Caducidad en Que ese- se No. prescriban después los delitos que hayan Es distinto, cometido. es que efectivamente exacto. estamos hablando de figuras... Hola, distintas, ¿no? profes, no me suspendan, por favor, si escuchan esto. Yo los quiero Ningún mucho a profe te va a todos. escuchar, joder. Pero, o sea, es curioso y sí, yo también he visto el sistema en Holanda, ¿no? Porque, claro, al hablar de ocupación y ver que aquí las cosas quizás podrían mejorarse, hay que buscar ejemplos, ¿no? Ejemplos de dónde ha servido y funcionado. Y sí, el sistema de Holanda a mí me parece muy interesante. O sea, quiero decir, al final no solo se trata de la ocupación. Imagínate todo el trabajo que le quitarías a los juzgados haciendo más rápido esta vía simplemente usando las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Yo, quiero para serle decir, sincero, yo quiero pienso decir- que con un justo título, Claro. con un justo título y una denuncia, la gente deberían de sacarla. claro, es que ¿Por ¿qué más qué? necesitas Porque lo que tú? va a hacer la policía es mirar si tú eres el propietario y mirar si los otros no tienen nada para Tal cual. mostrar. Eso nos trae un problema y son los contratos verbales, pero también hay una diligencia y es que en España se prohíben los contratos verbales. O sea, tú Ya. dices que con un justo título, independientemente de... Y una denuncia. Y una denuncia. Imagínate que tú tienes un título sobre una propiedad, pero también tienes un contrato de arrendamiento con esas personas. Claro, Ya va, a pero lo que si vamos. ellas exhiben Si ellas lo que hay exhiben- otro justo título... Ah, o sea, das la oportunidad Claro. a la otra persona. Claro, por vale, supuesto. sí, eso no lo has Claro, dicho. claro. Aquí no nos vamos a poner... No, no, Claro, claro, vale, vale, vale. Es Ponte que me que se- dejas. claro. ¿Qué pasa en Holanda? Me dejas delante de la gente como No, don no, no. estafitas, ¿sabes? Dando ideas No, pero de cómo alquilar fraudulentamente. ¿Qué has dicho en Holanda? Que solo basta un justo título para que en 48 horas a la gente se le... Justo título y denuncia en todo. Y denuncia. En Italia, Claro. Alemania, Holanda. Pero y da la Reino oportunidad Unido. al que ocupa de demostrar quizás el No contrato. lo sé, Rick. Puedes ir a Yo- la Haya. yo- Puedes ir a preguntarle. Si no es así, yo lo claro. que creo es que sería un sistema, lo ideal sería que tú das la oportunidad en un plazo breve, muy breve. O sea, ¿qué tanto tiempo necesitas tú para demostrar un justo título? O sea, es lo Claro. que te digo, es algo, quiero decir, debería A ser no ser que un no plazo tengas muy brazos. breve. No, mentiras, eso es muy cruel. En fin. Coño, Juan. Pero bueno, tú muestras tu justo título y si hay, hay dos versiones, pues ya ahí vas por la vía de la justicia, ¿no? Ujú. Pero si no, es que ¿qué más vas a recargar? Es que eso pasa mucho aquí. Aquí nos gusta que todo lo reitere y lo vuelva a decir un juez, ¿no? Y que el juez diga lo mismo y reafirme lo que ya Burocracia está aprobado. excesiva. Claro, Eso. entonces al final yo creo que terminas recargando el sistema procesal, el sistema de justicia, los juzgados, y lo que terminas haciendo es no solo haciendo un daño a todos estos casos que tienen que ver con la ocupación, sino a cualquier otro caso que entre dentro del mismo aparato o sistema judicial. Porque es eso, o sea, y de hecho los jueces, bueno, no sé si leyeron hace poco lo que se han comunicado muchos colegios de abogados de todo el estado, de toda esta habilitación extraña que hicieron en agosto, y que aún así no han destrabado, quiero decir, no han agilizado los procedimientos en tribunales, Claro. porque la carga es tal que no tienen cómo responder. Sí, sí. Y ese es el problema. Y yo creo que al final hablar de ocupación, más que de otra cosa, es hablar de los problemas precisamente procesales y de que muchas veces el hecho de que hayan tantas vías hace que haya muchas respuestas distintas y todo se va trabando un poco, ¿no? Hablando también de una cosa que tampoco hemos dado respuesta, es si existe una respuesta, existen bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, ¿por qué este alarmismo estos meses? ¿Por qué existe un alarmismo? ¿Por qué los medios de comunicación no paran de hablar de la ocupación? ¿Por qué no dejan de dar datos que a lo mejor no son del todo ciertos? ¿Porque no se explican de la forma adecuada? ¿Por qué este alarmismo? ¿Alguien me puede dar respuesta? Sí, yo creo que aquí vamos a entrar a hablar de un tema que ya estamos, o sea, ya entra un poco no tanto en los casos de la gente que ocupa por necesidad, sino aquellos que ocupan como forma de vida. Y estas son las mafias de ocupas, ¿no?
Y esto es un tema y es un problema que también ha crecido mucho en los últimos años. Y es que básicamente son grupos que se dedican a hacer estudios de aquellas viviendas donde claramente no hay alguien que la use como una morada, como hablábamos hace un rato. Y precisamente se dedican a usar esta información, pedir sumas de dinero a la gente, a los ocupas. Muchas veces tienen que pagarle a estas mafias 1.500 euros. Estas mafias lo que hacen es, digamos, les allanan el terreno para poder entrar a esta vivienda y O los directamente mantienen ahí. les abren la puerta. Sí, par en de par. hecho muchas veces también van y son los que les abren la puerta. Quiero decir, estamos hablando de mafias y de grupos que se dedican a esto y que ganan cantidades bárbaras de dinero. Por ahí hay un par de casos de cabecillas de estos grupos que están haciendo más de 6.000 y 7.000 euros al Mierda. mes. Ya me gustaría. Claro. ¿Cuánta gente aquí en España hace eso? Marica. Es a lo que vamos. O sea, esto es un problema real. Cuando tienes gente que está haciendo estas cantidades de dinero. Y claro, imagínate tú también en la figura del ocupa. Estás en una posición vulnerable y llega alguien y te dice, mira, ¿cuánto tienes? Oye, yo tengo Exacto. 1.200 que te puedo dar tal. Bueno, dámelos y yo te consigo un techo. Y esos son los ocupas de mala fe. Hay ocupas de buena fe. Claro. curiosamente. Exacto. Efectivamente, también. No serán la mayoría, pero hay ocupas de... Claro. Toda mafia a margen de la ley es mala y se aprovechan de quizás de la pobreza de las personas que necesitan ocupar un inmueble. Y a lo mejor viene una persona, lo que dices tú, Jesús, viene una persona que dice, ¿cuánto dinero tienes? 1.200. Vale, pues mira, por 800 la semana que viene, sin ningún tipo de trámite, tienes un inmueble. No tienes ni que firmar contratos ni nada, ni verte con el verdadero propietario y tener una propiedad como Dios manda. Lo firma. Es así. Es que lo así, firma. Es así. Es así. Yo quiero responder a tu pregunta, Toñín, y yo pienso que hay ¿Qué pregunta varias... es? No me acuerdo. Has preguntado que porque si la ley... El alarmismo. Claro, Venga. Sí. da tantas respuestas, hay este alarmismo, no sé qué, parece que nada funciona, tal. Yo pienso que son varias cosas. Uno, como bien dijo Jesús, es que no son viviendas habituales, moradas, residencias, como se quiera llamar. A veces son locales, a veces son viviendas no habituales, a veces son viviendas en construcción, por ejemplo, que no están Viviendas de- adaptadas para constituirse como una morada real, O etcétera. de propiedad de alguien que no la puede habitar como una persona jurídica. Sí. Es Por decir, ejemplo. un banco, por ejemplo. Por ejemplo. Es que hay casos muy locos. Ahora les También- comento otro. Hay otra cosa. Ocupas de buena fe. Es decir, a ti, en lugar de rentarte un apartamento que vale 1.500, te lo rentan en 900, que tampoco es un descuento de locura. Te lo Claro. crees, Pero eso te cuento. firmas, te dicen que sí, vas... El que lo enseña en normal, te pasa las Sí, llaves, sí, sí, todo, sí, sí. tal, Ujú. tú te metes con tu contrato, tú lo más de contento, el nombre del que te hizo el contrato es falso, todo es falso, no sé qué, y viene el legítimo dueño y tú ¿qué le dices? Pues si yo estoy aquí pagando, si ya está todo... Pues, mijo, yo he no me- traído todos mis inmuebles y todo, claro, pero eso también es un problema, porque hay una persona de buena fe Exacto. que está dentro de esa vivienda. Una persona de buena fe que no se enteró ni del no. Que no se enteró, bueno, sí, Se que la está también es un metiendo poco de- Sí, sí, tal tonto, cual. eso obviamente, eso se... Es que... Hay muchos casos. Hay Eso muchas- se puede enervar, pero también tenemos lo de los niños. Cuando van con niños a ocupar, claro, ya si está el menor, tiene Claro. que prevalecer el interés jurídico del menor antes Hay que... infinidad de particularidades No, no, que no. se debe tener en cuenta. Van manejando, es que es a lo que voy. Son gente profesional. Se dedican a esto. Sí, o sea, literalmente pero viven de esto. Si no se le encuentra una solución, aparecen organizaciones como Desocupa, Efectivamente. por ejemplo, También, que también es la Igual otra de cara de peli- la moneda. E igual de peligroso. Igual de peligrosa, porque ni muchas a veces... favor ni en contra, pero digo que no son los que deberían de solucionar No, por supuesto. este tipo de Cuando- problemas. Era lo que preguntaban hace un rato. Cuando tú buscas soluciones al margen de la ley, solo creas más problemas. Exacto. Eso es una realidad. Y al final es esto, o sea, si te tomas la justicia en las manos o las pones en manos de una asociación o de organización no una asociación, no está ni siquiera constituido, de una organización, un grupo que se dedica a desocupar a la gente violentamente, estás creando otro problema. Claro. Porque estás respondiendo a una situación anómala, a una situación problemática con un nuevo problema. Que es lo mismo que hacen los ocupas. Claro, Acuden a asociaciones, claro. acuden a bandas criminales para meterse a las casas Bueno. ilegalmente, fundados en el artículo 47 de Claro. Derecho a una vivienda digna, artículo que bien ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia, en la respuesta que le dio al recurso presentado por Podemos sobre que, bueno, era un derecho fundamental, el Claro. derecho a la vivienda digna, no sé qué, el Constitucional ya dijo que no era un derecho fundamental. Claro, y porque por ende el esto 30 no es un fundamento para meterte a una casa que no es tuya. Eso hay que dejarlo claro. Claro, es así. Y es algo que yo no apoyo. Yo, o sea, a mí me llama mucho la atención también, estaba leyendo, ¿no? Y incluso esto de los ocupas ha hecho que crezca un negocio del inmueble paralelo en el que hay gente que compra pisos ocupados
a menor precio. Claro. ¿Y qué hacen? Pero Esperan ahí está el la clave de procedimiento la cosa. judicial que toma unos años y claro, y luego están sacando un profit o una ganancia de esta situación. Quiero decir, La plata es la plata, mijo. Si hay oportunidades... No, es que es en serio. Es verdad. Si hay La oportunidades... gente se agarra un... mira, Claro, es así. O así sea, es. es resolver un poco ante la dificultad o la complejidad. Pero como sea, lo que sí es cierto es que la situación de los ocupas en España es muy distinta a gran parte de Europa. Creo que Portugal tiene un problema muy similar al que hay en España, pero es distinto, o sea, es un problema distinto y que tiene distinto, sí, estamos como a la cola un poco de Europa, diría. Pero bueno, vamos a ver qué se puede proponer a esto. Y ya, o sea, queríamos ahora pasar a un tema que es muy ¿Qué no hay importante. que hacer? ¿Qué no hay que hacer y qué hay que hacer cuando te ocupan, ¿no? Sí. Y hay cosas que tienes que tener cuidado si conoces a alguien que la hayan ocupado. Si a ti te han ocupado, que esperemos que no, No, por favor. que si te van a ocupar sea tu corazón. Sí. espero que se ocupe tu corazón, bebé. No llames a la policía. Oye, qué poeta, Juan. Hay que tener cuidado porque lo más probable es que si te tomas la justicia por tu mano, incurras quizás en delitos. Porque Es que a eso vamos, hay que ¿no? tener En delitos, cuidado con ojito. eso. No estamos Po- hablando de juegos. De hecho, por Delitos. ejemplo, tenemos aquí una lista de cosas que no debes hacer bajo ningún concepto cuando te ocupen y entre ellas está cortar los suministros, ¿no? Ujú. De hecho, cortar los suministros suele ser una acción muy común porque se ve como, oye, le corto los suministros a esta gente, esto no hace ningún daño. Dificultad. Y resulta que ahí estarías precisamente incurriendo en un delito de coacciones. Pero a mí me entra con esto la curiosidad. ¿Y si yo no quiero pagar? No en el sentido ya por hacerle un daño a los ocupas, sino Sí. que, a ver, si yo tengo una vivienda vacía, por ejemplo, yo si quiero no pago. Pagar Vale, aquí en la sería un comunidad, moroso, no sé qué, no sé cuánto, Es pero distinto. yo no quiero pagar en ese momento. Es distinto porque No tú... quiero pagar en 6 meses. Ahí Es estás distinto. incurriendo en relaciones contractuales. Claro, con pero terceros. Sí. Ya te ¿por lo qué he cuando dicho. hay un ocupa, si yo tomo la misma decisión, automáticamente es un delito de Bueno, No. puede ser constitutivo de un delito de Fíjate lo que yo digo, coacción, ¿no? cortar los suministros. Es decir, que tú Ya, agarres y no es pongas dejar un... de Exacto. pagar, sino que- Es poner un bloqueo adicional Exacto. para que ellos puedan recibir sus suministros. La luz, el gas, No, el agua, es que tal. coacción, estás Claro. forzando a alguien. Estás forzando realizar a una alguien, acción claro. en contra de la voluntad de una persona. Bueno, en mi país Digamos, mucha gente vive sin luz y sin agua y, Y como si viven, nada, ¿eh? también es Y verdad. el delito de coacción que realices tú en ese acto va de forma independiente o surge de forma independiente a todo tipo de ocupación de inmueble. Es decir, el delito es una acción concreta con un ánimo. Es Tal decir, cual, el tal juez cual. cuando se te acuse de delito de coacción... Yo creo que el ahí juez no está la te va- cuestión, en el ánimo. En el dolo, en la intención. Claro, en Exacto, pero- en la vis del autor, en si lo que quiere es realmente Claro. causar un acto coactivo a los ocupas para que se vayan. Exacto. Claro, totalmente. Que de- Cosa muy de difícil hecho- de demostrar, por supuesto. Claro. Pero demostrable. Quiero decirte, Bueno. hay gente que aposta... Obviamente, Se intenta, por qué lo menos. coincidencia que cortes el suministro de luz y de agua y de gas justo Vaya, cuando... vaya. Vaya, Un vaya, clásico. cuando... Qué casualidad. Cuando te ocupan la casa, claro, exacto. Pero sí, o sea- el juez no te va a decir... es coincidencia. El juez no va a decir, oye, pues mira, te perdono la pena, Es a hermano, lo que porque voy. estás pasando muy mal. Porque... Y porque El tienes un juez es inmueble un ocupado. negrata, te perdono la pena, hermano. Por eso, porque a lo que voy, o sea, al final si tú te tomas la justicia en manos, estás incurriendo en otro, Claro. estás generando otro problema y una cosa no Exacto. exime a la otra. Hay situaciones en las que sí, pero son muy excepcionales, ¿no? Ujú. Por ejemplo, otra cosa que no puedes hacer, cambiar la cerradura. Esto es muy común en la práctica, ¿no? Pero no podrías cambiar la cerradura porque los ocupas muchas veces cuando ha ocurrido esto llaman a la policía y la policía al final termina obrando contra el que está cambiando la La cerradura. máxima, la Sí, sí, reocupación, por ejemplo. También, hay justamente. muchos ocupas que son expertos y lo que hacen es, cuando ocupan, llaman a la policía, ¿saben? Huevo súper gordo. Como para que haya un registro De que ellos de tienen... que están en ellos el están piso. ocupando por si el legítimo propietario va Joder. y reocupa, se sepa que lo hicieron Huevos sobre supergordos. gente que ya estaba Eso es ahí. morir matando, ¿eh? Literalmente. Sí, 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 es sí. cabrón, es muy Sí, cabrón. sí, sí, sí. Es en Sí, plan, porque... yo me voy, pero me los llevo a todos. Sí, Sí, y sí, es sí, parecido porque también no puedes, por ejemplo, allanar una morada ocupada, porque en ese caso es un delito de allanamiento de morada. Entonces, irónicamente, tú, dueño, estarías incurriendo en un delito de allanamiento de morada. El mundo al revés. Exacto. Literalmente, El mundo al revés. son Yo cosas... lo lamento mucho, pero yo no puedo estar de acuerdo con eso. No, yo tampoco. Yo realmente, o sea, Yo no- yo entiendo que al final tienes un sistema y tienes que velar por unos intereses, pero en verdad a mí me parece escandaloso que tú no... Vamos, que si la única opción es la judicial para hacer valer tus derechos y es tan lenta, te dejen literalmente en un limbo. Ahí es el problema. Y ahí es cuando la gente literalmente dice, coño, esto es una mierda. Y ahí es cuando yo digo, tiene que solucionarse, ¿no? Y hay otra cosa que también es muy común y cuidado con esto, proferir amenazas, decir amenazas.
esto es un Bueno, de pero eso cuidado en cualquier cosa. en cualquier ámbito. Eso no es solo en las ocupaciones. Claro, Como pero se te ocurra imagínate tú, esto es muy común, los ocupas Sí, sí, es muy común, suelen actuar de tal manera de generar en la gente reacciones, buscan que Exacto. tú te desesperes y Exacto. te lo sacan en cara que te están ocupando, ¿para qué? Para que tú muerdas Claro. o Ojo, pises el y hacen peine. constatar esas reacciones, porque Claro. seguro Es que a propósito. ponen los medios posibles para decir, oye, claro. muy bien, aquí se me está abriendo un procedimiento para sí. desocuparme, pero fíjate lo que ha hecho esta persona. Me ha amenazado. Es más, y una te de voy a las meter una últimas- querella de amenazas Efectivamente. para enturbiar aún más el proceso y mantener quizás pues unos mesecitos más en la... Uno de los casos más recientes que para mí fue flipante, y es que el ocupa decía que él quería arrendar, pero como no le arrendaron por ser gitano, ocupó. Y ya está. Es que mira, No sé si es cierto, puede ser cierto, pero vamos, la solución definitivamente no es ocupar. Si estás con un racista, pues lárgate, no ocupes. Claro. Es peor. pero bueno, esas son algunas cosas que no hay que hacer y ahora haciendo un resumen un poco de lo que hemos venido hablando de qué sí puedes hacer de cara a una ocupación, ¿no? Si tú vas a comprarte unos canelones al Mercadona, porque es que te encantan, están buenísimos, están preparados y te allanan la morada, tú lo que tienes que hacer es, con tu título de propiedad, ir a la policía. Ellos emiten un atestado y en cuestión de horas tu domicilio habitual está bien free porque viene la policía, abren la puerta, echan a las personas que están ocupando ilegítimamente, ilegalmente, penalmente tu morada y se piran y los echan. De horas estamos hablando que las horas pueden constituir días, quizás, también. Depende quizás de la velocidad a la que tú realizas los trámites. Yo he leído muchos bulos al respecto en Twitter de que cada quien maneja como un criterio distinto en horas, también lo consigues en periódicos. Depende del juez. Es a lo que voy, es que Yo he ya- leído mira, mucho que dicen totales. 48 horas, 72 horas. Y, No, eso no es o sea, así. y si nos vamos a la literalidad, y es a lo que voy, hay jueces que esto le pasan por arriba y hacen lo que quieren. Entonces estamos en un desastre, ¿no? Un poco en ese tema. Sobre todo en delitos de usurpación, donde el delito, como es leve, son más reticentes o hay veces que algunos jueces pues sí muestran medidas cautelares y hay otros que no. Pero depende, todo depende. Pero no nos vamos a quedar sin morada, sin domicilio, sin residencia habitual durante meses/años. También está la otra opción. A ver, no es recomendable por un allanamiento, pero en el caso de usurpación, por ejemplo, si no se quiere llevar por lo penal, se puede interponer una demanda para producir un desahucio por precario o directamente para reclamar la usurpación de un inmueble, en este caso por lo civil, por supuesto. Tal cual. Y también me gustaría decir que el miedo que, con la pregunta que planteaba al principio de, oye, si me pueden ocupar mi vivienda habitual, mira, no hay nada más protegido que la vivienda habitual y tener miedo de este tipo de cosas en verdad es un poco irreal porque realmente la ocupación no ocurre en tu vivienda habitual. De hecho, es raro el caso que tenga que ver con esto y raro el caso que no se resuelva de manera veloz. El problema viene justamente con esto, con tu segunda vivienda, cuando tienes justamente una casa que no está habitada. Ahí es que sí te puedes preocupar un poco más con toda esta situación. Claro que sí. Lo que hay que reflexionar verdaderamente es sobre la procedencia de este alarmismo. ¿Por qué estamos hablando tanto de la ocupación cuando los datos incrementan, pero poco a poco? Es más o menos la misma historia de siempre. Estás hablando de conspiraciones. Estoy hablando de intereses Toño. sumergidos, ocultos, exacto. No, pero es El cierto. alarmismo es en que pasa y en que no mejora. Claro. Exacto. Claro, crece exponencialmente. Ese es el problema, que no mejora. Y en Y que- han habido reformas Pero hay recientes. respuesta. Sí, pero debería mejorar. Esto no debería de... Pero los datos no son exponencialmente más altos, quiero decirte. La diferencia Menos mal. tratan exacto. Claro, pero sí deberían Tratan de- ser exponencialmente más bajos. Si no es que el problema no tiene Claro, una solución. Pero también hay fija. que tener en cuenta la situación socioeconómica que vivimos actualmente. Es cierto. Exacto. Sí, Entonces, yo creo no que- viene por una relación natural, sino quizás por circunstancias económicas de las personas. Sí, Yo pienso que no hay que poner el grito en el cielo, pero tenemos que estar preocupados. Es una Exacto. cosa que necesita una reforma. Sí, Exacto. totalmente, o sea, voy en esa línea. Sí voy en la línea de que no tienes que vivir preocupado por tu vivienda habitual, o sea, no tienes que llevar la preocupación más allá de Claro. donde debe estar, pero sí es un tema a reflexionarlo, ¿no? Pero coincido contigo en que a veces, Toñín, tenemos que entender de dónde viene la información, ¿no? Y de hecho esto, bueno, lo vamos a estar hablando en un próximo capítulo muy interesante que estamos preparando y que, bueno, les vamos a traer por esta misma vía, en donde en todo caso vamos a seguir exponiendo este tipo de casos y tope. curiosidades que damos. A tope. Pero bueno, si tienen cualquier duda, ya saben qué opinan de esto, lo pueden dejar en los comentarios, nos los pueden hacer llegar directamente y como siempre es un verdadero placer estar aquí. Recordamos las redes sociales, en todo caso podcast en Instagram,
Todo Caso Podcast en Twitter y a tope, en Todo Caso Podcast en Facebook. Tal cual. Pero bueno, en verdad un gustazo y nada, síganos escuchando. Por favor. Feliz día. Saludos.